Este es el segundo capítulo del atentado a Anastasio Somoza Debayle, muerto sobre la calle Avenida España, un 17 de septiembre de 1980 y todo lo que ello envolvió. ¿Qué pasó en la primera parte, en escena del crimen, en este capítulo histórico de nuestro programa? Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Una tensa calma sumergía el aire de las calles asuncenas en la mañana del 17 de septiembre de 1980. La comitiva de Anastasio Somoza se movilizaba sobre la avenida Generalísimo Franco, hoy día Avenida España, con dirección al centro de Asunción. El Mercedes-Benz, sin blindaje, estaba al mando del nicaragüense César Gallardo. El expresidente Somoza y su asesor económico, el estadounidense Joe Beitner, que había llegado al país el día anterior, ocupaban el rodado. Poco después de superar la intersección con la calle Venezuela, en la calle América, una vieja camioneta Chevrolet azul irrumpió el paso de una combi. Detrás venía el automóvil del exdictador. El chofer lo detuvo intempestivamente. Nadie se imaginó siquiera que se trataba de una celada. En ese momento, desde una vivienda lateral, una ráfaga de ametralladora M16 impactó contra el Mercedes. Gallardo murió instantáneamente. El vehículo continuó la marcha a la deriva, hasta parar al lado de la vivienda, desde donde se produjeron los disparos. Allí recibió otra ráfaga de ametralladora. Esta vez los disparos ingresaron por la ventanilla trasera. La guardia de Somoza, que se desplazaba en otro vehículo, reaccionó y disparó contra el grupo comando, que convirtió a la capital en un verdadero escenario bélico. La balacera fue intensa, hasta que un disparo de bazuca dio de lleno contra el Mercedes-Benz y literalmente lo destrozó. El techo y una puerta delantera se desprendieron. El cuerpo del infortunado chofer voló por los aires hasta caer destrozado a pocos metros de allí. Según testigos, la explosión fue impresionante. La deflagración se escuchó hasta 20 cuadras a la redonda. Los custodios de Somoza se retiraron del lugar, lo que permitió al grupo comando acercarse al Mercedes y descargar otra munición completa de ametralladora. La retirada fue rauda a bordo de la camioneta Chevrolet. El escenario tras el atentado fue dantesco. Restos humanos y del Mercedes se confundían esparcidos sobre el pavimento. Las autoridades policiales llegaron pocos minutos después. Así lo hizo el ministro del Interior, Augusto Montanaro, el jefe de investigaciones, Pastor Coronel, y el jefe de la policía, Alcibiades Brites Borges. Poco después llegó la amante de Somoza, Dinora Samson. Bomberos de la policía, tras el retiro de los cadáveres, procedieron a la limpieza total del lugar. El atentado tuvo repercusión internacional, primero por la muerte del exdictador Anastasio Somoza y segundo porque la policía estronista se había visto burlada. Ahora vamos a ver qué pasó tras el atentado a Anastasio Somoza Debayle. Este grupo guerrillero que se había infiltrado a través de las propias fronteras de nuestro país, haciéndose pasar por productores de un muy conocido cantante en la época, hicieron cruzar las armas a través del agua. Tiene su historia, tiene sus detalles, tiene sus pormenores. ¿Quiénes eran ellos? ¿De qué nacionalidad eran? ¿Cómo lograron planificar este atentado? Vamos a ver los detalles de a qué grupo guerrillero nos estamos refiriendo, lo que lograron llevar adelante la Operación Reptil. Enrique Haroldo Gorriarán Merlo nació el 18 de octubre de 1941 en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, en el seno de una familia de clase media alta.
Fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, junto a Mario Roberto Santucho y Hugo Irurzún. Una de sus más recordadas hazañas es la del 15 de agosto de 1972, que la protagonizó junto a otros jefes guerrilleros de diversas agrupaciones políticas, una fuga de película de la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en la Patagonia Argentina, sucesos que luego derivaron en lo que se conoció como la masacre de Trelew. En los últimos años de su vida, tuvo la entrada prohibida en Nicaragua por los gobiernos de derecha de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán, aunque gozaba del apoyo y de la amistad del líder sandinista Daniel Ortega. Fue detenido en 1995 en México y extraditado a Argentina por el ataque al regimiento militar La Tablada. Tras ser condenado a prisión perpetua en 1996, Gorriarán protagonizó junto a otros exguerrilleros detenidos una huelga de hambre que duró 162 días y fue liberado en el 2003 por un indulto presidencial del entonces presidente Eduardo Duhalde. En enero del 2003 publicó el libro Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, de la década del 70 a la tablada, un volumen de más de 600 páginas. Tenía planeado unirse a las elecciones argentinas en el 2007, pero falleció el 23 de septiembre del 2006 en el Hospital Argerich de Buenos Aires tras un paro cardíaco. Una biblioteca en Managua, capital de Nicaragua, lleva su nombre. Hugo Alfredo Irurzún nació en La Banda, localidad de Santiago del Estero, Argentina, en 1946. Conocido como Capitán Santiago, en los años 70 integró el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue uno de los más destacados cuadros militares del Ejército Revolucionario del Pueblo. Tuvo una activa participación militar en la guerrilla. La mayor parte la desarrolló al frente de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, en los Montes Tucumanos. Hacia fines de 1976, siguiendo la política del partido, se exilió en Europa. Luego se dirigió a Cuba junto a otros compañeros, entre ellos Gorriarán Merlo, con quienes después provocó una escisión del PRT, y partió a Nicaragua, donde integraron la guerrilla sandinista y participaron en el triunfo de la revolución en Managua, en julio de 1979. En 1980, tras la muerte de Somoza, fue capturado por la policía estronista que lo ajustició. Irurzún estaba encargado de abrir fuego con la bazuca contra el auto en el que iba Somoza. Armando Sánchez Nadal nació en Francia. Armando ingresó a la guerrilla a principios de los años 70, cuando los movimientos guerrilleros en América Latina se reprodujeron bajo la influencia de la Revolución Cubana, la vida y martirio del Che Guevara y las ideas de su libro Guerra de Guerrillas. De Francia partió a Nicaragua a apoyar la revolución sandinista. Fue guerrillero del Frente Sur y después uno de los fundadores de la policía sandinista. Conocido como el Gordo Roberto Sánchez Nadal, usó el seudónimo Armando durante la conspiración para matar a Somoza Debayle. Fue el encargado de bloquear con la vieja camioneta Chevrolet el paso del Mercedes-Benz del exdictador para que sus compañeros Gorriarán Merlo e Irurzún lo liquiden. Murió 9 años después, en enero de 1989, durante el fallido asalto al cuartel militar La Tablada, ubicado en Buenos Aires, liderado por Gorriarán Merlo. Bien, ya sabemos quiénes son y ahora tenemos que retomar nuevamente la cronología de los hechos de aquel 17 de septiembre, porque prácticamente todo se desarrolla en esa misma mañana entre el mediodía y la tarde. ¿Cómo lograron escapar? Por prácticamente todas las vías posibles, a excepción de la aérea. Pese a la falla del primer bazucazo, el operativo fue un éxito para los guerrilleros. El grito de la victoria lo dio Enrique Gorriarán Merlo. Lo hicimos. Y el capitán Santiago, es decir, Alfredo Irurzún, respondió: este tipo no jode más. Tras el atentado, inmediatamente se activó la tercera parte del plan armado, el escape. La gran mayoría de los guerrilleros se fugó sin demora del país, tratando de asegurar no ser vinculados con el hecho.
pero por sobre todo, evitando caer en manos de la justicia. Sin embargo, no todos pudieron lograrlo. Luego del disparo de la bazuca, la idea era emprender corrida por la calle América, pero la vieja Chevrolet les jugó una mala pasada. En el momento menos esperado, a mitad de la calle, paró su marcha. Precisamente en ese mismo momento, un poblador de la zona salía de su casa a bordo de su automóvil. Era un médico, Julio Eduardo Carbone, quien se convirtió en el blanco perfecto para colaborar a la fuerza con ellos. Robaron el coche Mitsubishi Lancer de Carbone y huyeron a pesar de apenas caber todos en el rodado. Con el afán de abandonar el país, la salida más rápida fue la acuática. Así llegaron a Itaenramada, todos, donde despidieron a Osvaldo, el kiosquero. Luego Merlo fue hasta el centro de la capital para encontrarse con Julia, mientras Susana y Roberto Sánchez se encontraban en otro sitio para huir. Ana también fue hacia Brasil, quedó por algunos días presa y luego se unió al resto en Madrid. ¿Ellos cuánto tiempo estuvieron en Paraguay después del atentado? ¿Salieron inmediatamente o...? Inmediatamente. En el caso de Osvaldo que te decía, Irurzun lo lleva, digamos que desde el lugar del atentado hasta Itaenramada, y ahí ya cruza a Clorinda, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que entender es que hay gente que exagera en cuanto a los esquemas de control. Eran fuertes los esquemas de control del extremismo, pero no, eran esquemas invulnerables. Y los demás abandonan el país por diversas fronteras, digamos. Algunos van hacia el Brasil y otros hacia la propia Argentina. El único que no logró escapar fue Irurzun, quien regresó a Lambaré a la casa que alquilaban. Esto le costó la vida. ¿Y para qué regresó a la casa el capitán Santiago? Porque así le conocía a Irurzun, se lo conocía, era su alias. ¿Qué fue a buscar? ¿Y cómo lograron detenerlo? ¿Y cómo es que lo trasladan a la técnica, donde supuestamente le había dado muerte la policía estronista? Captura y muerte del capitán Santiago. Mientras sus camaradas lograban traspasar las fronteras, Hugo Alfredo Irurzun, el capitán Santiago, alto y de barba rojiza, fue fácil y rápidamente identificable. De inmediato llegó al país un grupo investigador argentino que prácticamente se puso a la cabeza de las investigaciones, entre los cuales un coronel. Encuentran la camioneta abandonada y dentro de la camioneta abandonada una boleta, ¿sí?, de un taller. Van hasta ese taller, muestran unas imágenes y un joven le reconoce a uno de ellos que sería Irurzun. El coronel dice: pues estás chiflado, pendejo, imposible que él cometa un error como este, uno ni te imaginas de quién estamos hablando. Y pasa, el chico insiste, entonces ¿cómo era? Le pide describirlo, ¿no? Y le dice casi 2 metros de altura. Él ya estaba pálido, porque realmente él era muy especial físicamente, era muy alto y era pelirrojo. Al describirlo así, entonces ponen en pantalla de televisión unas imágenes buscadas, ¿sí?, y se lo entregan. Así lo cazan, por decirlo así, a Irurzun, que es el único que no consigue salir del país. A las 10 de la noche del 18 de septiembre, la radio notificaba que en Lambaré las autoridades se habían enfrentado a tiros con Santiago y lo habían abatido. Él tenía que esperarle a su compañera, que era su presunta esposa, y iba a tener en su pasaporte fecha de entrada, ya una fecha posterior a la muerte de Somoza. O sea, estaba todo planificado. La salida de Irurzun se iba a dar a través de un vuelo hacia San Pablo con esa compañera. Esa compañera estuvo presa. Irurzun fue víctima de una operación militar y policial esa misma noche.
Sin embargo, la verdadera historia fue que lo llevaron al temido Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital, donde fue sometido a horas de interminables torturas. El día siguiente del atentado, la policía informó que el capturado contó que un grupo terrorista había ingresado al país y mató a Somoza. Pero quienes dirigieron fueron básicamente argentinos, igual que las sesiones de tortura, a tal punto que muchos policías paraguayos destacaban que nunca habían visto procederse con tanta violencia con respecto a los prisioneros políticos por la manera en que le habían torturado a Irurzun. Irurzun fue muerto en el Departamento de Investigaciones y su cuerpo se le exhibió a los medios de prensa, quienes tomaron fotografías ya de él fallecido. Durante todos... De inmediato también se hizo una operación rastrillo ¿no? Se cerraron las fronteras, salieron grupos militares a revisar casa por casa, barrio por barrio, y ahí se diseña un plan de emergencia ante este tipo de situaciones que se llamó Asunción Ñembotú, que es lo que se trató de poner en práctica entre el 2 y el 3 de febrero de 1989, 9 años después, y no funcionó. Ahora vamos a ver el Mercedes-Benz. Tanto se habló de este vehículo que utilizó Somoza en su momento y que, digamos, marcó también un punto de inflexión en la seguridad, y también, para sorpresa de muchos, lo que quedó de él igual seguía funcionando, al menos el motor. Este es el Mercedes en una reconstrucción de lo que era en aquel momento. Hablamos de un Mercedes-Benz de la clase S, pero del segmento F del fabricante. Es decir, esto fue producido por la fabricante alemana Mercedes-Benz. Actualmente es el vehículo turístico más grande, es decir, en la época se seguía teniendo como uno de los vehículos de lujo para turismo, además de su costosísimo precio, porque era considerado un vehículo de alta gama. Comenzó a fabricarse a mediados de los años 1950 y desde entonces es el sedán de lujo más vendido a nivel mundial por su alta seguridad y la posibilidad de adquirirlo en su versión blindada, aunque esta no era justamente esa. Es decir, Somoza no estaba en un Mercedes del tipo blindado. Este es el vehículo después de una reconstrucción hecha por un perito con una falla, no nuestra, esto es una falla del perito porque el volante no estaba en el lugar donde debía. Era un Mercedes que, por su versión europea, el volante venía a la derecha. En este caso colocaron a la izquierda tras la reconstrucción de lo que quedó de ese Mercedes. Y ustedes se fijarán que la implosión que hizo ese misil de bazooka es a nivel interno y despedazó. Lo abrió como una lata de sardinas ahí en el medio y prácticamente no afectó el motor, que por cierto, hace un par de años nada más, seguía funcionando y se vendió. ¿Cómo está el auto en la actualidad? ¿Qué pasó de ese Mercedes-Benz? Porque eso quedó en Paraguay. Veamos. Estamos en Trejo y Sanabria al 1575. Llegamos a la casa del doctor Joel Filártiga. En esta casa hay un pedazo gigante de la historia del asesinato, del atentado a Anastasio Somoza. Porque aquí está parte, o al menos de lo que queda de ese Mercedes-Benz 300D de 1958. El que trasladaba al ex hombre fuerte de Nicaragua en ese momento en que ocurrió el atentado. Vamos a ingresar aquí porque hace 26 años después de ese atentado, esto fue traído de la casa de Brites Borges en Luque, se desenterró y se trajo ese pedazo de vehículo hasta esta vivienda. Acompáñenme. Hola, disculpen la molestia. ¿Qué tal, Oscar Lovera? Soy Unicanal, señora. Sí. Estamos viniendo de parte del programa Escena del Crimen. Queríamos ver un poco si podíamos conversar con ustedes, ver un poco el auto del caso Somoza. Ah, bendito, pasate, Marco. Sí. Pero... ¿Podemos pasar? ¿Por acá? Sí, pasa, por favor. O sea, todo esto es lo que quedó del Mercedes-Benz. Sí, del Mercedes-Benz. ¿Y hace cuánto que estás? Supongo Más yo que de 38 años hace el atentado, pero... 30 por ahí. 28, 30 años por ahí.
¿Pero qué vemos acá? Vemos parte del chasis, el zócalo, o sea, prácticamente nada de lo que es el interior del auto está... No, nada, eso no, porque esto estaba enterrado, estaba. Pero bueno, acá lo que se ve es lo que prácticamente queda del auto de Somoza tras el bazocazo que había recibido en los 80. Y prácticamente se hizo una especie de monolito de él, por decirlo de alguna forma. Verlo así, digamos, ¿qué te inspira de toda la historia de Somoza? Y la verdad que es muy fuerte después de haber leído tanto, de haber investigado, he escuchado muchos testimonios y saber el valor histórico que tiene esto para mi país y para el Paraguay, o sea, para mis dos países, ¿verdad? Para Paraguay y para Nicaragua es muy fuerte. Es muy fuerte estar aquí y verlo y poder tocarlo y decir cuánta historia hay en este auto. O sea, no es simplemente un montón de hierros, es algo que ocurrió, que marcó un antes y un después en Paraguay y también un antes y un después en Nicaragua. Y dicen que el motor estaba en excelente estado y lo que hicieron fue que cuando sacaron todo de ahí, no sé si robaron, si vendieron o qué hicieron, pero el motor sacaron, algo habrán hecho con él y después lo que sacaron y lo que enterraron, según el testimonio del doctor Joel Filártiga y bueno, de su familia también, es que encontraron el auto en una propiedad de una persona vinculada al régimen de Stroessner. Pese a ello, el vehículo, como así vos lo ves ahora, ¿qué podríamos decir que está en casi, bueno, no sé si decir perfectas condiciones, pero en la preservación después de una explosión, de una bazooka, hay partes que aún están, digamos, a poder tocarse, a poder sentirse, ¿verdad? Es que totalmente, o sea, lastimosamente, bueno, la naturaleza hizo su parte acá, ¿verdad? Y la naturaleza compenetró en la historia, pero hay partes todavía visibles. Acá se observan partes del interior del auto, lo que es parte de la pintura. Vemos como esto tiene 38 años y como en 38 años hay partes que están nítidamente con el color original, y eso es lo que vos decís también, ¿no? La cuestión de que esto tuvo un impacto de bazooka, un misil de alta potencia, potencias que no hemos visto en América Latina luego de Somoza. Entonces realmente impresiona, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las personas que desarmaron y hicieron pedazos el auto para después enterrarlo? Sería bueno llegar con ellos, ¿verdad? Y saber, bueno, que nos cuenten un poco más cómo fue eso. Bueno, hoy cubierto por la naturaleza, esto, ¿verdad? Por el paso del tiempo y envuelto también evidentemente en historia, lo correcto sería preservarlo ¿dónde? Para vos, llevarlo a Nicaragua, tenerlo aquí en Paraguay como también parte de un rompecabezas grande que es una historia dura para nosotros, que es en la época de la dictadura de Stroessner. ¿Dónde podría estar para su preservación, digo, y su conservación en el tiempo, y que no pierda inclusive ese distintivo color blanco que fue el que lucía el Mercedes-Benz 300D en aquella época? Bueno, yo creo que existen lugares como el Museo de la Memoria, no sé si eso es factible, ¿verdad? Pero que es un lugar histórico, icónico de nuestra ciudad de Asunción, que trabaja y trata todos estos temas de un tiempo oscuro de nuestra historia, ¿verdad? Yo creo que quizás habría que repartirse mitad y mitad Nicaragua-Paraguay, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un nicaragüense que murió en Paraguay, que trajo alegrías, pero trajo represión, o sea, es lo que le contaba antes a Lucía, de que en Nicaragua se declaró el Día de la Alegría Nacional y aquí empezó el rastrillaje, empezó toda la fuerte represión, el cierre de fronteras. ¿A quién le puede quedar? Yo creo que ambos países merecen un poco de un símbolo de memoria histórica, ¿verdad? Que muchas veces se pierden cuando se construyen nuevas obras, pero creo que la labor del doctor Joel Filártiga es sumamente importante, porque no sé si otra persona se hubiese atrevido a hacer lo que él hizo, ¿verdad? De reconstruir. Claro, de reconstruir y hacer un poco un ejercicio de memoria, porque yo creo que al fin y al cabo eso es lo que busca el doctor, ¿verdad? Reconstruir constantemente la memoria a través de estos símbolos. El comandante de policía de aquel entonces, Brites Borges, lo tenía enterrado a ese Mercedes en el patio de su casa. Y de ahí es que Joel Filártiga va y lo rescata y termina siendo
parte de una especie de colección privada de la historia. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más de este segundo y último capítulo del atentado de Anastasio Somoza. Y en esta parte vamos a hablar ya con el doctor Horacio Galeano Perrone, una persona que conocí muchísimo en la historia de nuestro país. Es bastante conocedor también de la historia política, por sobre todo, del Paraguay, para contarnos parte de esa reseña histórica. ¿Qué es lo que pasó después, doctor, del atentado a Anastasio Somoza, aquel 1980, ya después de septiembre? Bueno, en realidad voy a contar algo que muy interesante porque yo le atendí a los guardaespaldas policía. Somoza ese día se pelea rápido, voy a decir lo más corto posible, con su pareja, con su amante, con su esposa. Y entonces él saca el coche, que estaba sobre la calle España, y sin avisarle a los guardaespaldas paraguayos, que tenían un coche bastante vulgarcito, porque Somoza era un hombre tremendamente tacaño, tremendamente miserable, un tipo que no le daba de comer a sus guardaespaldas, que no le facilitaba electricidad, que no quería que gaste. Era un hombre de un extremo de miserabilidad increíble. Entonces se va por la calle España con su chofer en el Mercedes-Benz y en la intersección, ahora América viene de Mariscal López a España. Antes iba España, Mariscal López en la dirección, esa era la dirección la orientación. de América, la orientación. Y ellos alquilaron la casa de nuestro embajador paraguayo en Chile, Montero de Vargas, un excelente señor, que tiene una casa desalquilada, cuyo detalle por el tiempo no explico. Y en ese lugar estuvieron ellos, pues hicieron durante 3 o 4 meses inteligencia. Le hicieron un seguimiento a Somoza, veía cuándo venía, Es decir, ellos estaban preparados, inclusive para ese día, si venían. No vinieron con la guardia, sencillamente porque los guardias se atrasaron. Cuando ellos se dieron cuenta que Somoza ya estaba en España y América, donde impacta el bazucazo, en ese momento ellos estaban pasando la calle Venezuela, los dos guardias a quien tuve el privilegio de conocerle, ¿verdad? Y asesorarle a ellos porque tuvieron un tiempo preso. Ahora, doctor, y todo eso que usted está contando, ¿cómo lleva a qué consecuencias políticas nos lleva? Porque después caen los guerrilleros, pero ¿qué pasa en Paraguay después? Social, política, no sé si económicamente también tuvo un impacto. Bueno, para la gente es entender que Stroessner era vulnerable, porque era impensable que ocurra eso. A la sazón era ministro del Interior Montanaro, jefe de policía Alcibiades Brite Borges y jefe de investigaciones Pastor Coronel. Ninguno de los tres fueron removidos, nadie fue removido de su cargo, ni siquiera el comisario jurisdiccional. ¿No hubo consecuencias políticas? Sí, pero sacó el ejército. Stroessner desde 1954, el 15 de agosto que asumió la presidencia de la República, él nunca quitó el ejército a la calle. Y es un tema para un día hablar largo del tema, yo lo voy a hacer desapasionadamente, técnicamente, objetivamente. Stroessner nunca quitó el ejército de la calle. Y en ese momento, recordemos, no como hoy tenemos 10.000 hombres, teníamos 24.000 hombres, teníamos regimientos completos. Todo el Paraguay tenía unidades, divisiones y regimientos completos. ¿Y todos ellos salieron a las calles? Salieron todos a hacer el rastrillaje más grande de la historia del Paraguay. El rastrillaje casa por casa, lógicamente sin orden de allanamiento, todo el Gran Asunción en el interior de la República, todas las unidades a la calle. Porque Stroessner se sintió débil, se sintió tal vez invadido, porque si pudieron matar a una persona... No sé cuál es la palabra para ubicar. Yo soy un hombre estudioso de Stroessner y lo trato de hacer en forma lo más objetivamente posible, porque alguna vez di algunos análisis para universidades, inclusive norteamericanas, y Stroessner era un hombre que tenía el control absoluto del poder. ¿Verdad? Eso un día tiene que ser un programa exclusivo. Pero pues se le infiltró un grupo guerrillero, doctor. Se le infiltró un grupo que hizo con mucho bien, nada más que el ER, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que junto con los montoneros en la Argentina tenían una experiencia tremenda, eran marxistas-leninistas. Pero eso marcó que Stroessner era vulnerable. Y mostró que era vulnerable, y la prueba es que a partir de ahí empieza un poco a sentirse que Stroessner, y yo recuerdo así tangencialmente, muy rápido,
que la gente empezó a hablar de cosas, ¿verdad? Que empezaba a hablar de golpe, que se podía hacer golpe, que hasta el año 1987, que produjo aquella decisión tan grande en el Partido Colorado entre militantes y tradicionalistas tras el atraco el 1 de agosto de 1987 a la Junta de Gobierno, siempre se estuvo expectante de un golpe de Estado. Y aparte más, Stroessner comete un error que no había cometido. Despertó a la propia Fuerza Armada, que encontraron ellos que vivían con muchas necesidades económicas, encontraron casas de mucho lujo, encontraron casas que tenían 10, 15 aire acondicionado, encontraron una cantidad. Fue un boomerang para Stroessner, porque yo creo que hay dos cosas, porque por la falta de tiempo no podemos detenernos. Uno, Stroessner era vulnerable, y dos, los militares se dieron cuenta y se cumplió el dicho que dice: cuando un ejército sale a la calle, no vuelve sin su victoria. Gracias, doctor Horacio Galeano Perrone, por el espacio, porque evidentemente que esto también forma parte de una de las tantas piezas que tiene este rompecabezas, que luego continúa con la investigación. ¿Qué pasó después del atentado a Anastasio Somoza? ¿Cómo continuó la investigación justamente de la policía de la dictadura? Veamos. La investigación. La policía estronista se vio burlada y el presidente Alfredo Stroessner ordenó la mayor caza de hombres en la historia de Paraguay. Cerró totalmente las fronteras, tratando de evitar que cualquiera entrara o saliera del país. De inmediato también se hizo una operación rastrillo ¿no? Se cerraron las fronteras, salieron grupos militares a revisar casa por casa, barrio por barrio, y ahí se diseña un plan de emergencia ante este tipo de situaciones que se llamó Asunción Ñembotú, que es lo que se trató de poner en práctica entre el 2 y el 3 de febrero de 1989, 9 años después, y no funcionó. Los identikits fueron publicados en los periódicos locales, ofreciendo una jugosa recompensa para quienes dieran información sobre ellos. La cantidad de dinero era inimaginable para ese entonces. Según el entonces jefe de investigaciones de la policía de la capital, Pastor Coronel, las armas utilizadas en el atentado contra el general Anastasio Somoza provenían de Nicaragua. Durante ese periodo también hubo mucha persecución a los extranjeros. Sobre todo a los argentinos, varios de ellos fueron detenidos porque con mucha rapidez se supo que fueron argentinos, ¿no? Y hay una pieza clave que yo creo que debería explotarse más con el tiempo, que es Mella Latorre. Alejandro Mella Latorre era un doble agente, ¿sí? Y se había encontrado con Somoza en un restaurante. Somoza mismo le tenía miedo. Él estuvo preso desde el 80 hasta el 89. Recién cuando Rodríguez da el golpe contra Stroessner es que se le libera, se le pone en libertad a Mella Latorre, ¿sí? Y él hacía de doble agente. La CIA sabía de que se iba a producir el atentado, y yo tengo fundadas sospechas sobre que hubo una suerte de brazos caídos para que la operación militar contra Somoza sea plenamente efectiva. Estados Unidos quería un gobierno contrarrevolucionario, o sea, un gobierno no sandinista, pero Somoza nunca más. Puede ser que hayan existido complicidades así y manos extrañas moviéndose detrás de lo que fue el ajusticiamiento de Anastasio Somoza. Hay mucho que investigar todavía sobre ese tema. Quieras creer, nos afectó muy mal. Te cuento dos anécdotas. Una conté en el programa anterior, pero te cuento otra. Dice que reunía el Consejo de Ministros y le dice: señores, ustedes se dan cuenta que cuando uno demasiado le aprieta al adversario, no le queda otra sino eliminarte. Entonces aprieten, pero dejen siempre un portoncito por donde puedan escaparse, ¿sí? No le dejen ante la situación siguiente, que su única opción es que te eliminarte, ¿no? O sea, y fuera de eso yo creo que el nivel de eficacia mantuvo igual, ¿verdad?
Yo creo, es más, así a 30 años, o más, casi 40 años de ocurrido esto, el aparato represivo extranjista era por lo menos 5 o más veces más eficiente que el actual aparato de seguridad del país. ¿Y qué pasó de su fortuna? Desde el 19 de septiembre de 1980, los diarios paraguayos comenzaron a informar de la batalla legal que se avecinaba entre Dinorah Samson y los hijos de Somoza Debayle por la herencia del dictador. Somoza, en su estancia en Paraguay, compró más de 16.000 hectáreas de tierras, abrió negocios mediante la Sociedad Anónima Inversora Paraguaya SRL y tenía bienes transferidos a 2 compañías, el Gran Caimán y Spect Limited, con sede en las Bahamas. Hubo mucho hermetismo por parte de la policía, por parte del gobierno estronista en Paraguay, que no dejaba saber nada. Entonces, si la policía llegó a tener en algún momento alguna pista de lo que estaba ocurriendo, se la guardó porque eso ventilaba aún más que el poder de Alfredo Stroessner estaba cayendo y que ahí se mostró la debilidad. Entonces, hay ciertas cuestiones que se fueron armando, ciertos rompecabezas que se fueron armando. Otras no, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con las tierras de Somoza en Paraguay? Sabemos de las cantidades de hectáreas que él adquirió, tanto en el Chaco paraguayo como en Misiones, como en Itapúa, pero no sabemos qué pasó con esas tierras, qué pasó con la casa que él alquiló en Asunción. Sabemos que esa casa, los dueños de esa casa no la recuperaron más. Entonces, ¿a quién le quedó? ¿A quién le quedó el dinero que ya Somoza había invertido? Su capital se calculaba entonces en unos 80 millones de dólares y tenía planeado iniciar el cultivo de algodón en Paraguay usando un sistema de irrigación artificial. Sin embargo, tras su muerte y las innumerables especulaciones sobre quién quedaría a cargo de su fortuna, nunca se supo qué pasó de ella. Juan Manuel Frutos y Bienvenido Melgarejo son 2 hombres a quienes encontramos dentro de esta investigación hacia el pasado del atentado de Somoza. ¿Quiénes eran ellos? Los guardaespaldas de Anastasio Somoza, y contaron también lo que había ocurrido en aquel entonces. En un principio fuimos designados, él quedó en una residencia sobre Mariscal López, y ahí éramos 3 grupos. Cada grupo tenía 7 hombres encabezados por un jefe que era el jefe de la policía, ¿verdad? Bueno, cuando el general Jenny le vio a un fulano, a un sultano, informó a la guardia que esos eran terroristas, que esos eran nicaragüenses, que eso se le vio en, no nicaragüenses, que eso se le vio en Nicaragua, que eran mercenarios. Eran mercenarios, porque creo que Gorriarán Merlo, que el que encabezó el atentado, estuvo en Nicaragua. Y el general Jenny informa a la guardia, se informa eso al jefe de grupo, que en aquel entonces era Rubén González. Y se le informa también al coronel aislado Alfonso Martínez. El coronel aislado Alfonso Martínez le informa al presidente en el estadio, en un partido de fútbol, no sé de qué. Entonces el presidente ordena la expulsión de esos que vinieron a hacer una especie de encargado de negocios de Nicaragua en Asunción. No se tomó las precauciones. No teníamos, vamos a decir, una vigilancia de los alrededores. Si hubieran tomado precauciones las autoridades de aquel entonces,
se hubiera investigado quién era el que estaba atendiendo en el puesto de revista que estaba frente a la entrada de la casa, a la residencia del general Somoza. Esa mañana temprano vino el comisario González a averiguar las cosas que tenían que llevarse a la estancia. Una estancia que compró en el Chaco el general Somoza. Entonces al otro día tenía que viajar. Y él iba a preguntar qué iban a llevar. Cuando entra el comisario González, ya iba saliendo el general Somoza. Entonces él trató de acompañarle en el auto al general Somoza, para por el camino preguntarle qué iban a llevar a las estancias. Y el general le dice, seguime en tu auto, porque quiero hablar con Baitiner. Le sigue en su auto cuando ocurrió el atentado, pero en un auto particular, que los terroristas no conocían ese auto. Por eso es que a González no lo mataron. Si llegaban a conocer que ese era un auto que iba un comisario y que iba como prácticamente el escolta, porque el escolta quedó todo en la casa porque no teníamos autoescolta, le hubiera matado a González. Tanto Frutos como Melgarejo fueron dados de baja tras encontrar un chivo expiatorio en la muerte de Anastasio Somoza. Nosotros continuamos en la casa, ahí estaban todavía todos los acompañantes, exministros y colaboradores del general Somoza, como varios exministros de Nicaragua, hasta que se retira el último nicaragüense. Luego recibimos instrucciones de presentarnos al departamento de investigación. Cada uno recibió un destino después, pero no hubo ningún sumario. Me trasladan a orden público y me voy como titular de la comisaría de Postaleiva. Estuve como 2 o 3 meses, vuelve una orden de traslado. Voy a San Vicente de Ferrer, una localidad muy pequeña, queda entre Caacupé y Atirá. En esa comisaría no había luz eléctrica, había solamente 5 soldados, no había teléfono, totalmente aislado. Era una especie de castigo. Tal vez sea castigo, o yo creo que era para que yo no sepa nada de lo que se estaba armando en Asunción, porque si nosotros teníamos la posibilidad de defendernos con un sumario administrativo, hubiéramos contado que no teníamos autoescolta, que no podíamos, no nos fuimos detrás del general por no tener los medios. Una oportunidad vengo al cuartel central de policía y me dice el oficial de guardia cuando entro, y vos, Pío Fruto, ¿por qué estás uniformado? ¿Y por qué no tengo ropa de civil? Yo soy pobre. Y me dice, no, pero ustedes salieron todos de baja. Yo no sabía. Ahí el oficial de guardia me entrega la orden, saca del cajón y me entrega la orden, el decreto presidencial. Y donde dice, fue dado de baja por grave falta cometió en el desempeño de sus funciones al ser designado como seguridad del general Anastasio Somoza de Baile, según sumario administrativo instruido en la institución. Y le digo yo al oficial de guardia, ¿y el sumario? Yo no sé nada de ese sumario. Me voy a la comisaría, no digo nada, agarro mi cosa y me vengo a casa. Nadie fue a reemplazarme, no sé qué pasó después. Cosa que eso ocurrió cuando yo recibí el decreto presidencial, ya pasó casi 22 días. Y yo estaba allá sin saber nada. Yo continuaba como comisario, a mí nadie me avisó, no teníamos teléfono. Ese día quedamos también pendientes a que nos salgamos del país, a que estemos por alrededor de Asunción, que cualquier momento se nos podía llamar para algunas informaciones o estuvimos un largo rato con ese tema. O sea, digamos hasta hoy en día.
Era una orden verbal en aquel entonces, no había una orden de escritura, no había nada de eso, pero era una orden verbal que se cumplía. Desde ese momento en que estuvimos de baja, tuve la oportunidad de volver a trabajar un rato con el señor Miguel Ángel Naput como custodia personal, con el señor Rubén González, o sea, comisario también en aquel tiempo que salió de baja. Pero era un jefe, era uno de nuestros jefes de la custodia de Somoza. Entonces tuvimos una oportunidad de trabajar con el señor Miguel Ángel Naput en aquel tiempo, de donde también el mismo señor Naput recibió una orden de que nos dejara cesante del trabajo porque no éramos personas gratas para el gobierno. Por ahí yo recibí una noticia de otros camaradas que estaba siempre pendiente conmigo, que al comisario Rubén González le llevaron preso en la agrupación especializada. Y que nos cuidemos, que a lo mejor que a todos nos alcanza. De ahí surgió la idea de salir del país de algunas maneras. Yo me fui a los Estados Unidos. ¿Cómo entraste? Mi señora se fue por las vías correspondientes y ella preparó un plan para que yo pueda salir del país. Y yo salí por digamos, a escondidas salí de Paraguay y me fui a Argentina. Ahí conseguí un pasaje y me fui a México. Pues yo no tenía visa para los Estados Unidos. Tenía visa para México, pero no para los Estados Unidos. Y salí yo, me fui a escondidas, compré un pasaje en Buenos Aires, me fui a México. De México me enviaron ya contacto para que yo pueda pasar a los Estados Unidos. Tiempo después me convertí en ciudadano norteamericano. Volví a quedarme en Paraguay después de 15 años. ¿Cuál fue la vida y la muerte de un dictador tan importante en la historia de, obviamente, ilustrados, entre comillas, dictadores de América Latina, como ocupó el de Anastasio Somoza? Esta joven, con quien también tuvimos la oportunidad de recrear la historia de hace 38 años, es periodista, de padre paraguayo, madre nicaragüense. Ella vive prácticamente desde que nació en nuestro país y ocupó gran parte de su trabajo tras su culminación de estudios en explorar lo que fue aquel atentado y por sobre todo lo que hubo antes de aquel hecho del 17 de septiembre de 1980. Vida y muerte de un dictador. Mónica Subcenteno nació en Managua, Nicaragua, el 8 de julio de 1986, hija de la nicaragüense Isolina Centeno Ubeda y el paraguayo Roberto Sub. Estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Argentina, lo que le llevó a desarrollar su pasión por la investigación. Haciendo mérito de sus raíces, tomó como tema de investigación el atentado más grande que vivieron las calles asuncenas, la muerte de Anastasio Somoza. Así fue que llegó a escribir un libro, Somoza en Paraguay, Vida y muerte de un dictador, en el 2014 y su edición nicaragüense en el 2016. La idea era hacer algo con esta tesis, hacer algo bueno, hacer algo que realmente valiera la pena con toda la rigurosidad que requiere una investigación periodística. Eso me llevó un par de años, ¿verdad? Y tener como un objetivo, después de la defensa de la tesis, de la defensa formal, hacer algo con ese producto, ¿verdad? Y mi idea, mi anhelo siempre ha sido un documental, ¿verdad? Muchas personas me han dicho de que el libro y la historia en sí, ¿verdad?, está para una película. Y por qué no, ¿verdad? Pero bueno, me guié o me orienté a la publicación del libro porque necesitaba plasmarlo, esto necesitaba salir de la academia, ¿verdad? Que muchas tesis quedan en los anaqueles de las universidades y de las casas y no pasan a más. Lo vivieron de cerca. La decisión de remontarse casi 3 décadas en el pasado fue no solo a considerar sus raíces, a sus padres les tocó vivir de muy cerca las consecuencias de aquel atentado. Mi mamá estaba en Nicaragua, mis papás se conocieron en Costa Rica, pero bueno, mi papá volvió a Paraguay, mi mamá a Nicaragua, y mi mamá estaba saliendo a trabajar cuando prendieron la televisión
y cuentan el caso y bueno, ella cuenta de que fue un festejo porque ese día se declaró el Día de la Alegría Nacional, imagínate vos. Siempre yo hago un paralelismo, ¿no? O sea, mientras que en Nicaragua se festejaba, en Paraguay se endurecía aún más el régimen de Stroessner porque el rastrillaje y toda la represión fue muy dura, principalmente para personas extranjeras en el país. Y bueno, lo que te cuento es que mi mamá se iba a casar con mi papá en Paraguay y un amigo le dijo de que no pisara Paraguay porque podría pasarla muy mal, ¿verdad? Entonces, muy tenso el ambiente todavía. Sí, totalmente, porque eso fue en los 80. Mi mamá se iba a casar en el 81 con mi papá y eso acababa de pasar, tenía meses de haber ocurrido. Entonces decidieron casarse en Nicaragua y establecerse un tiempo allá, ¿verdad? Ya mis padres casados, ellos estuvieron en el año 82, mediados de abril, y bueno, y ahí fueron interrogados todavía por la policía estronista del por qué estaban aquí y bueno, tuvieron que contar sobre mi familia paterna y bueno, todos estos protocolos de seguridad, por así decirlo, ¿verdad? Me contabas que también estuvieron presos. Sí, estuvieron retenidos, presos, por un par de horas. De hecho, mi hermana tenía 3 semanas de nacida cuando vinieron a Paraguay y estuvieron hasta que un contacto de mis abuelos en Encarnación, un contacto de la policía, que los conocía por el vínculo de la vida en la colonia, fue quien les sacó, ¿verdad? Última pausa y enseguida volvemos con el cierre de lo que es esta edición especial de Escena del Crimen con el atentado de Anastasio Somoza. Llegamos al final de Escena del Crimen con una breve conclusión, y esto va a título de muchos historiadores a quienes tuvimos la oportunidad de recurrir durante este más de mes de trabajo intenso por parte de la producción para traerles a ustedes un recuento de lo que es ese pedazo de historia criminal ocurrido en nuestro país hace casi 40 años. Muchos coinciden en que prácticamente el disparador de lo que fue 3 años después el golpe de Estado en nuestro país es justamente lo que ocurrió con Anastasio Somoza, porque para muchos ahí se demostró la vulnerabilidad del sistema de seguridad de Alfredo Stroessner. No todo al parecer estaba en alerta o no todo al parecer él lo tenía controlado. Por eso es que se vivió meses y meses de represión continua a personas que ni siquiera tenían que ver con lo que había ocurrido. En aquel momento se les infiltró un grupo guerrillero que dio muerte a un hombre que también tuvo en vilo y bajo mucho sufrimiento a un pueblo durante décadas, al igual que toda la dinastía Somoza. Llegamos así al final, muy agradecido con todos ustedes por habernos acompañado en estos 2 capítulos, prometiéndoles que vamos a recurrir a más capítulos de nuestra historia y adaptarlos al formato de Escena del Crimen. Y no me despido sin antes agradecer a la Cooperativa 8 de Marzo, gracias por la sede social donde nos dieron cabida para realizar algunas de las entrevistas en relación a este caso, y también a Óptica Carrón, a mis amigos que siempre me acompañan con estas gafas que me permite también desempeñarme a plenitud en el trabajo diario que hago en el canal. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana con un capítulo más de Escena del Crimen.